Buenos días, gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para cualquiera sea el uso horario en el que miren este video. Me gusta aclarar siempre que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni obispo, solamente la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta oportunidad vengo a hablarles con respecto a pensamientos que tengo con respecto a la palabra de Dios. Y me gustaría titular este video de mi canal de YouTube, ¿Santidad o no santidad? Y si me siguen hasta el final me van a entender por qué quiero titularlo así y de qué es lo que les quiero hablar. Es verdad que la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, y la Biblia también dice que sin santidad nadie verá a Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo, sabemos que la Biblia eso lo dice. Por otro lado, la Biblia dice muchas cosas. De hecho, yo hablo con gente, con personas que estudiamos la palabra original, y yo pienso que es tan difícil, tan complicado poner por obra la palabra que conocemos, digamos, la versión Reina Valera, que algunos dicen que fue escrita por sacerdotes católicos y masones, pero es tan difícil poner por obra la palabra. Ahora, ¿en realidad es difícil o no? Y a eso es a lo que quiero ir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, ¿qué quería decir el apóstol Pablo cuando decía esto? Dice lo que quería decir. O sea, que si alguno está en Cristo, si alguno está en Yeshua, si alguno está en Jesús, si alguno lo conoció, si alguno tuvo un encuentro con él, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que viene de antes, pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Con respecto a las cosas viejas, hay un cantautor argentino, ya fallecido, Ricardo Iorio. El otro día escuchaba una entrevista de él. Y a él le preguntaba el periodista y le decía, Ricardo, con respecto a la canción que escribiste para Hermética en el año 90 y tanto, qué buena letra, qué buena canción. ¿Qué quisiste decir con eso? A lo que Ricardo Iorio respondió y dijo, esa letra a mí me parece una pavada y me parece que es algo que no le tengo que decir a los jóvenes. Es un mensaje que no le tendría que transmitir a los jóvenes. Sí, pero vos lo escribiste, le dice el periodista. Sí, es verdad que yo lo escribí, dice, pero eso lo escribí hace 30 años atrás. Sería una inmadurez de mi parte, decía él, que yo hoy, 30 años después, siga pensando de la misma manera que pensaba hace 30 años atrás. Y de alguna manera, yo creo que a eso es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo conozco cristianos de 20, 30, 10 años de cristianismo, 5 años de cristianismo, que siguen en su mentalidad pensando y parados en la misma manera que cuando conocieron al Señor. Parece que la Biblia no hubiera traído ningún cambio, no hubiera traído ninguna enseñanza a sus vidas. Entonces ahí es donde me empieza a hacer un ruido. ¿Por qué? La Biblia en Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea que por nuestras obras, ninguno de nosotros vamos a ser salvos, porque esto es un regalo, un don de Dios, la salvación.
Pero el mismo pasaje termina diciendo, porque a veces sacar un pasaje de su contexto nos trae un pretexto, termina diciendo que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿somos salvos por obra? ¿Somos salvos por gracia? Somos salvos por gracia, por el regalo de Dios no merecido. Ese es nuestro regalo, ese es nuestro don. Ahora, por eso no tenemos que tener obras. No, al contrario, dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Y cómo podemos empezar a llevar a cabo esas buenas obras? Por ejemplo, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es el manual, cuál es el espejo donde el cristiano debe mirarse para llevar adelante la palabra, la voluntad de Dios? La Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hablando de santidad, Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, Yeshua, que es un nombre correcto, bien pronunciado, pero bueno, nosotros acá en Latinoamérica le decimos Jesús, ¿no es cierto? Su nombre bien pronunciado es Yeshua. Pero claro, ¿qué decía él? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, ¿qué quería decir Jesús con esto? Que él le pedía al Padre que nos santifique en su verdad. Y él decía, tu palabra es la verdad. Y Jesús también decía que él era el camino, la verdad y la vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no les quiero hacer mucho gregré para decir Gregorio, como decía un amigo mío. ¿Queremos ser cristianos verdaderos? ¿Queremos hacer la voluntad del Padre? ¿Queremos llevar a cabo una vida cristiana en santidad? Vayamos a las Escrituras. Vayamos a Dios y pongámoslas por obra. ¿Por qué? Porque eso es la ley y los profetas. Jesús decía, ¿quieren que le diga qué es la ley y los profetas? Hacer con mi prójimo lo que me gustaría que mi prójimo haga conmigo. Entonces, ¿cómo yo hago con mi prójimo lo que me gustaría que mi prójimo haga conmigo? Conociendo las Escrituras. Por ejemplo, si robaba, no robo más. Si mentía, no miento más. Si soy adúltero, no adultero más. Si tengo vicios, trato de dejarlos. Esto cuesta, sí que cuesta, no es fácil. El pecado, muchachos, es lindo. Muchachas y muchachos, el pecado es lindo. Pecar es lindo, por eso la gente peca. Pero dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Entonces, queremos cumplir la palabra de Dios, leámosla, escuchémosla. Hoy no hace falta ni siquiera leer. Uno pone acá en este mismo medio, YouTube, libro de San Marcos, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo, libro de Efesios, libro de Romanos, y el YouTube mismo se los va leyendo. O sea, solamente tenemos que escuchar. Pero debemos escuchar, y Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Hay una discusión muy grande, santidad, no santidad, somos santos, no somos santos. Yo tengo la verdad, no, yo la tengo yo. Mi iglesia es la verdadera, no, mi otra iglesia es la verdadera. Yo entiendo mejor la palabra de Dios, yo la entiendo de esta manera. Cuando Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Y me duele decir que dentro del cristianismo hay muchos cristianos que sus frutos dejan mucho que desear. Con esto te estoy juzgando, te estoy condenando, no, para nada. Te estoy diciendo, querés llevar una vida conforme a Dios
y encima pretendés que Dios bendiga tu vida, bueno, hacé su voluntad. Eras chismoso, no chismes más, el chisme también es pecado. Estar hablando mal de tu hermano es pecado. Robar es pecado. Matar es pecado. Adulterar es pecado. Hay 10 mandamientos primordiales, honrar a tu padre y tu madre. Si no lo haces también es pecado. Hay 10 mandamientos que son el ABC de los mandamientos. No, y hay más de 3000 mandamientos en la Biblia. No podemos poner por obra los primeros 10, quedamos fuera de foco. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo. ¿De verdad queremos vivir una vida de santidad? Bueno, Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Te pueden enseñar muchas cosas en tu iglesia, te pueden hablar de muchas cosas, pero la verdad es que te pueden hablar de muchas cosas, te pueden decir muchas cosas, enseñar muchas cosas con respecto a la prosperidad, te pueden enseñar muchas cosas con respecto a la santidad, te pueden enseñar muchas cosas con respecto a la vida cristiana, pero si no ponemos por obra la palabra de Dios, de nada sirve. La Biblia dice, nada vale si no tengo amor, nada vale, de nada me sirve. Si yo hablase en lenguas, hay gente que dice, no, pero yo hablo en lenguas. La Biblia dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, nada soy. Los dejo con esa meditación, vayamos a las Escrituras. Jesús decía, ustedes piensan que las Escrituras son la verdad y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que los invito a que puedan ir a las Escrituras y ponerlas por obra. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga mucho.